La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor: Señor, quita de mí este aguijón, que se quite de mí, dice el Señor en su palabra. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y en esta hora, pueden sentarse, amén. En esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título: bástate mi gracia. Amén. Bástate mi gracia, le contestó el Señor al apóstol Pablo, después de que él le rogaba al Señor. Sé que le rogaba, fíjese, es algo muy importante. Hoy hay una doctrina que tú tienes que reclamar, que tienes que decretar, que tienes que arrebatar, ¿sí? Si no, no vas a tener nada. El apóstol Pablo aquí nos enseña que él le rogaba al Señor que le fuese quitado ese aguijón de su carne. ¿Cuántos de nosotros pues no hemos orado muchas veces y pues no hemos recibido respuestas del Señor? Quizá yo estoy seguro que muchos hermanos y hermanas aquí tienen alguna petición, alguna necesidad delante de la presencia del Señor y no ha habido todavía respuesta. Amén. Y gloria a Dios por aquellos, porque el Señor también responde inmediatamente o no se tarda mucho en algunas ocasiones, ¿verdad? Y aquí hay muchos testimonios cómo Dios ha obrado en sus vidas. Dios ha obrado grandemente y poderosamente, porque Dios es real. Amén. Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Así dice el Señor. Amén. Entonces Dios es fiel a su palabra. Dios sigue respondiendo. Dios sigue obrando milagros, señales, prodigios y maravillas en medio de su pueblo, en aquellos que esperan y confían en Él. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces en esta hora vamos a tratar más particularmente cuando el Señor no nos contesta. ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? En este caso el apóstol, gloria a Dios por los que, repito, por los que han recibido un milagro. Amén. Seguramente son los que más aman al Señor aquí. Digan amén si así es. Gloria al Señor. Amén, porque al que mucho se le da, mucho se le va a volver a demandar. ¿Verdad? Si el Señor hace uno, o sea, aparte del milagro más grande y más glorioso que es el perdón de nuestros pecados, amén, Dios, además de eso, Dios ha tenido misericordia de muchos de nosotros y ha obrado grandes milagros en nuestra vida. Por lo tanto, como dice la Escritura, no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos olvidarnos y saber que si estamos de pie es por su misericordia, porque Él le plació levantarnos del hoyo cenagoso y poner nuestros pies sobre peña y enderezar nuestros pasos. Tenemos que aún ser más agradecidos, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Como aquella mujer que era pecadora, pero que el Señor había perdonado, que Dios había tratado con ella cuando Cristo fue a la casa de un fariseo. Esta mujer llegó a la casa donde estaba Cristo, de aquel fariseo, y empezó a lavar. Llevó un ungüento, un alabastro de ungüento, y empezó con sus lágrimas a lavar los pies de Jesucristo y besaba los pies de Cristo y lo limpiaba con sus cabellos y le aplicaba el ungüento. Entonces el fariseo dijo: si supiera, si este fuera profeta, supiera qué mujer lo está tocando. Pero el Señor, hermano, le dijo en verdad que cuando él había entrado a su casa, pues no le había hecho no le había lavado los pies, ni le había dado ningún beso, ni nada. Y dijo: esta mujer desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Bendito sea el nombre del Señor. Dijo: ¿por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Entre más Dios hace con nosotros, debemos de amarlo más y más cada día al Señor. Debemos de estar cada día más agradecidos con Él. Porque el Señor, hermanos, Él no se agrada de aquellos que no son agradecidos con Él. De los insensatos el Señor no se agrada. Es terrible, hermanos, ver a una persona mal agradecida.
¿Cuántos cuando usted hace un favor con alguien y que le resulta mal agradecido le parece bien? Ay, sí, qué bueno que le hice un favor y es bien mal agradecido y que usted se sienta bien contento. Usted se siente mal. Dios también, hermanos, tenemos que honrar, tenemos que darle la gloria, la honra a aquel que la merece, a aquel que nos ha hecho tanto bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y gloria a Dios, repito, por cuando Dios hace un milagro, si Dios hace un milagro esta tarde, gloria a Dios. Pero aquellos, hermanos, que a veces tenemos algunas peticiones que no, Dios no nos las ha contestado todavía, o que ha dicho que no, porque Dios contesta de tres maneras, ¿verdad? Diciéndonos que no, diciéndonos que espera un poco de tiempo, o que sí, Dios obra o va a obrar. Amén, repito, ¿verdad? Dios responde de tres maneras: diciéndole que no, diciéndole que espere la segunda respuesta, o le dice que sí, ¿verdad? Y siempre es conforme a su voluntad. Y Él sabe lo que hace. A veces nosotros no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué apenas salgo de uno y entro en otro? Hay una persona, escuché una vez, que dijo: no, pues si eres cristiano y tú estás cada vez en problemas, entras en uno y sales de otro, quiere decir que algo está mal en tu vida, ¿verdad? Pero a veces es bueno, cuando está mal en nuestra vida es cuando por insensatos, ¿verdad? Pero cuando, hermanos, nosotros a veces, cuando no llueve llovizna por situaciones diferentes, ajenas a nuestro accionar, a nuestra voluntad, pues solo Dios sabe la situación. El apóstol Pablo, cuando apenas salía de una, ya estaba en otra situación, en otra aflicción terrible. Y así andaba, pero seguía adelante en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Que él era el apóstol Pablo, y sabemos, ¿verdad?, cómo Dios lo llamó, lo usó grandemente para establecer iglesias, para pues enseñarnos bastante escritura, escribir bastante palabra de Dios. Pero como a él mismo Dios no le contestó que sí en cuanto a su necesidad o a su petición. Es algo difícil de comprender, porque vemos que inclusive a veces los impíos aparentemente, bueno, se ven, ¿verdad?, bien llenos, bien sanos, y andan como si nada. Y a veces el pueblo de Dios, aquel que está buscando al Señor, suplicando al Señor, pasa por dificultades, por cosas terribles, hermanos, y uno no entiende por qué, Señor, por qué pasa esto. Qué terrible. Vemos en la escritura cómo el apóstol Pablo rogaba al Señor que le fuese quitado este aguijón. No sabemos qué era. Ya les he dicho que muchos especulan muchas cosas, que estaba enfermo de los ojos, que les decía yo en la escuela dominical que tenía malaria, y otros que tenían no sé qué. Llegué a oír a uno que te decía que tenía ataques epilépticos. Santo Dios, tenga Dios misericordia. Gente atrevida, hermano. Si la Biblia guarda silencio, pues tenemos que guardar silencio. Solo Dios sabe cuál era su aguijón. Dios lo conocía, Dios sabía. Ahora, ¿por qué tenía este aguijón? ¿Por qué se le había sido dado? Es algo que todavía, pues para mí es difícil de comprender, de entender. ¿Por qué? Yo a veces pienso cuando me pasan algunas cosas: Señor, bueno, que soy tan rebelde así, o qué, Señor, que no hay respuesta, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Pero no es porque usted o yo en algunas oportunidades seamos rebeldes, sino porque Dios está trabajando con nosotros. Mire, el apóstol Pablo tenía tanto temor de vanagloriarse de lo que Dios había hecho, de lo que él había visto, de las visiones que Dios le había dado. Tanto temor que se tardó 14 años para decirles lo que Dios le había enseñado en el tercer cielo, en el paraíso. Se tardó 14 años. Qué tremendo, ¿no? Que hay gente, ustedes en la actualidad, que apenas tienen un sueño chicharronero y luego lo suben en un video en YouTube. Dios me dijo esto, y Dios me habló, y Dios quién sabe qué, puras mentiras la mayoría de las veces. Dije la mayoría, no siempre. Pero están desesperados. ¿Por qué? Porque quieren la vanagloria, quieren vistas, quieren monetizar, quieren dinero. Qué tremendo. Y se dicen que Dios les ha hablado. Pero el apóstol Pablo, mira, tenía tanto temor de vanagloriarse que ni siquiera testificó en primera persona. No dijo: yo fui hace 14 años
Fui arrebatado, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. No dijo así, dijo: conozco a un hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, y oyó cosas secretas que el hombre no puede decir. Ni siquiera se atrevía a decirlo en primera persona. ¿Cuántos de nosotros que apenas tenemos un logro? Y no es que no vamos a testificar, porque también ese es otro extremo. Eso es maldad, ¿verdad? De decir las grandes cosas y las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Pero tenemos que hacerlo para darle la gloria a Dios. Y Dios conoce nuestro corazón, con qué intención lo hacemos. Ahora hay gente que su corazón lo engaña. Según le está dando la gloria a Dios, pero se está llevando toda la gloria a sí mismo. Le gusta mucho llevarse la gloria y le gusta la promoción. ¿Cuántos alaban a Cristo? Sí, pero el apóstol Pablo ni aún se atrevió a decirlo y se tardó 14 años y no dijo que vio. Nomás dijo que había oído cosas, palabras secretas que el hombre no podía decir. En otras palabras, no se las puedo decir, ¿verdad? No les dijo absolutamente nada y se tardó, repito, 14 años para decir. ¿Y por qué tuvo que decirles eso? Porque había gente malvada que siempre le estaba echando tierra y siempre lo estaban viendo como nada y como menos, ¿verdad? Porque así es la gente, siempre ha sido así, ¿verdad? Porque hay la envidia, el celo. Señor, reprenda al diablo. ¿Cuántos tienen envidia y celo? ¿Cuántos envidian lo que tiene otro? Aquí no hay de esos. Mi alma te alaba, Jehová. Qué lindo. No, hermanos, eso es algo terrible. Sí, ese demonio, se repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo. El celo y la envidia, hermanos. Qué tremendo. ¿Por qué fue que Caín mató a su hermano Abel? Por el celo y la envidia. Se enojó que Dios se agradara de la ofrenda de Abel. Si hubiera tenido 2 dedos de frente de entendimiento, pues hubiera dicho: Señor, ¿cómo le hago, Señor, para que tú te agrades de mi ofrenda? Se hubiera humillado, pero no, en lugar de eso se ensoberbeció, le dio celos, se ensañó, se enojó. ¿Por qué? Dios había agradado de la ofrenda de Abel y la de él no. Pues precisamente por eso, como tenía el corazón bien negro, bien lleno de maldad. Entonces, mire, el apóstol Pablo hablaba de este hombre, o sea, era él, pero hablaba en tercera persona como si fuera otro, como alguien que no era él, porque no se quería vanagloriar. Inclusive dijo: me he hecho un necio en tenerles que decirles lo que Dios ha hecho por mí. ¿Por qué? Porque lo veían como chiquito y orejón. ¿Cuántos alaban a Cristo? Lo veían como nada, ¿verdad? Y pues no, llegaban así dice la Biblia claramente, que llegaban los sumos apóstoles y a ellos sí pues les rendían toda la reverencia y toda la gloria. Y a Pablo no que le dieran celos, sino que llegaban con diversas enseñanzas, o era para destruir lo que había hecho el apóstol Pablo. Entonces él se sentía como un necio cuando hablaba de lo que Dios había hecho. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos temor de decir algo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Cuántos tenemos ese temor de vanagloriarnos, de que nos vanagloriemos porque Dios nos está usando? Si nosotros no somos nada, el único grande y poderoso es el Señor, el que merece toda la gloria, la honra y la alabanza es Cristo. A Él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Sea el nombre del Señor glorificado. Bendito sea el Señor para siempre. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Qué tremendo, ¿no? Y dice: de este tal me gloriaré más que de mí mismo, ¿verdad? Más de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Ya lo hemos hablado en una oportunidad. ¿Cuántos de nosotros nos gloriamos de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestra escasez? ¿Cuántos hemos testificado alguna vez, hermano? Le doy gracias a Dios que traigo un dolor terrible. Ya tengo varios años y no se me ha quitado. ¿Cuántos hemos testificado? Siempre, gloria a Dios. Repito, cuando testificamos: Dios hizo un milagro. Y cuando hace Dios un milagro hay que darle la gloria, porque Él la merece, porque Él lo hizo. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos gloriado en nuestras flaquezas?
Qué tremendo, ¿no? Porque no queremos, o sea, no, a veces pues también pensamos que ¿cómo le voy a dar la gloria al Señor, verdad? Porque me está yendo mal. Señor, le doy la gloria al Señor porque me está yendo mal. ¿Quién se podrá gloriar o quién lo hace? Nadie, pero el apóstol Pablo lo hacía. Más bien dice, me voy a gloriar no de este hombre que vio esas visiones, que fue llevado hasta el tercer cielo, sino me voy a gloriar en mis flaquezas, en mis debilidades. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Se sentía como un necio. Amén, porque el necio cuando publica su necedad, dice el hombre, ahí en Proverbios 12:23, el hombre cuerdo encubre la ciencia, mas el corazón de los necios publica la necedad. Cuando nosotros nos vanagloriamos, no, que yo, que soy esto, que soy allá, y que soy más allá, y que yo, siempre tratando, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser mejor que los demás. Hoy estamos en una cultura con que ustedes tienen que ser mejor que los demás. Les inculcamos a nuestros hijos o hijas, la mayoría de las veces, no todos, pero un espíritu competitivo, es decir, que siempre esté ganando y que no se deje. Y él tiene que ganar o ella tiene que ganar y tiene que ser la mejor del salón. Y gloria a Dios cuando es para el bien, pero es tanto muchas veces que se le va creando un ídolo, el niño o la niña se va creando un ídolo de sí mismo, y ya cuando crece, pues ya si no se le da toda la gloria, pues hace su berrinche. Y ahí está el bendito problema, ¿verdad? Que tienen que ser la número uno. Amén. Nosotros, que dice el Señor, nos conviene menguar y a Él le conviene crecer. Y a veces traemos esas cosas en nuestra vida y queremos ser aquí en la iglesia mejor que el hermano, que la hermana. Yo voy a predicar mejor que el hermano, que la hermana. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que tenemos que aprender como Cristo, que siendo Dios, ¿verdad? No tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, estimándonos inferiores unos a otros. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se siente usted? ¿Cuántos se sienten inferiores a los demás aquí en la iglesia? Nada más 2 allá arriba. Los demás todos aquí somos más que los demás. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aquí estamos, o los espero, hermanos. Me dijo un hermano, oye hermano, ¿por qué, hermano? Es que cuando usted hace una pregunta no contestan. Pues solo Dios sabe. A lo mejor hay hermanos que no quieren hablar, ¿verdad? Les da pena. Un hermano me dijo, yo no quiero contestármelo porque no quiero equivocarme, no la quiero regar. Todas las cosas pues así pueden pasar, ¿verdad? Pero hermanos, lo que yo quiero es, cuando le hago una pregunta, es que estemos aquí, ¿verdad? Porque las preguntas eso es lo que tienen, ¿verdad? Que captan la atención. Por eso el Señor en el tiempo de Cristo, y todavía inclusive lo hacen los rabinos y algunos maestros, ¿verdad? Y como yo trato de hacer algo parecido, de preguntar, porque la pregunta capta la atención de la gente. Al menos a mí, siempre que alguien hace una pregunta, siempre me capta mi atención. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser humildes para que el nombre de Dios sea glorificado, para que Él nos levante, para que sea Dios quien nos levante, no seamos nosotros. Amén. Tenemos que darle toda la gloria y la honra y la alabanza a aquel que vive y reina para siempre, estimándonos inferiores unos a otros. No que yo predico mejor, no que aquel mejor no vengo a la iglesia porque no trae nada en el morral. Dijo nuestra hermana Rocío, oye, pues entonces ¿a qué vienes? Así es, tremendo. Yo me gozo con todas las predicaciones porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz, aunque sea la misma palabra. Como las tortillas no se cansan de comérselas, las de harina sobre todo. No, ¿verdad? ¿Por qué no dice, no, otra vez tortillas de harina? No, dame las tortillas, ni me las calientes. Las de, ¿cómo se dice? Las de arete. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Verdad? Pero en eso no nos aburre. Pero la palabra de Dios, que es más dulce que la miel, que la que destila del panal, hermanos, debíamos de saborearla y más. Y Señor, dame más y más. Porque la palabra de Dios es dulce, es tuétano a nuestros huesos, es medicina a toda nuestra carne. Eso es la palabra. Es alimento a nuestra vida, ¿verdad? No de tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.
que sale de la boca de Dios. No importa que sea la misma palabra, esa misma palabra. De hecho, tenemos que estarla repitiendo, hermanos. Repite y repite y repite y repite, para que esa palabra sea engendrada en nuestro espíritu, para que el pensamiento de la palabra se engendre en nuestro pensamiento y pensemos como el Señor piensa. Bendito el nombre del Señor. Se sentía el apóstol como un necio. Mira, así debemos de sentir nosotros cuando nos empezamos a vanagloriar, como unos necios. Porque eso es un necio, todo aquel que se vanagloria. Eso es un necio. El necio siempre va a publicar su necedad. No, que yo soy quién sabe quién, que yo soy Juan Camaney. No somos nada, o somos nada. Eso es lo que somos. A veces cuando yo digo que somos nada, hay gente que dice, no, hermano, no diga eso. ¿Cómo se atreve a decir eso? Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:11, o sea, en el capítulo que leímos ahí en la escritura: heme hecho un necio en gloriarme, vosotros me constreñisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque nada he sido menos que los sumos apóstoles. Dice, lo dijo, agregó, aunque soy nada. Cuando uno dice no somos nada, estábamos como duplicando la negación, pero como que se oye como que decir soy nada, como que no me cae, no me da clic muy bien. Entonces me gusta más decir no somos nada. Entonces cuando alguien, una vez le dije yo a un hombre ahí que estaba trabajando ahí cerca, ahí al lado de la casa, le digo, oiga señor, le digo, no somos nada, no servimos para nada. Y lo no, don Joel, me dijo, no, pero ¿por qué dice eso? Yo estaba casi muerto de la risa, pero él se quería morir, que porque no debía decir eso. Amén. No, hermano, nosotros sin Cristo no somos nada, porque dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Ahora, el hecho de decir que no somos nada, estamos hablando de nuestra insuficiencia, porque Dios, hermanos, Él quiere que seamos un pueblo sabio, entendido, prudente, más que los del mundo. No que seamos gente ignorante. No, Dios, y por eso dice que tenemos que buscar la sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. Ante toda posesión adquiere sabiduría. Dios quiere un pueblo sabio, no imprudente, no uno bueno para nada. ¿Para qué le sirve un pueblo que no tiene sabiduría al Señor? ¿Para qué le sirve? Para nada. Para nada, hermano. ¿O sí le sirve, Señor? No, Dios quiere un pueblo sabio. Sabio pueblo, sabio y entendido y prudente. El pueblo que entendido dice se esforzará y hará. Tenemos que, hermanos, amar la sabiduría. Cuando digo eso, no estoy diciendo que usted que sea un desarrapado y un irresponsable y nada, a mí no me importa nada y yo no soy vivo para nada y no sé nada y tirándome al piso para que me levanten. No, esa es gente vaga. No tenemos que, pero lo que el Señor quiere es que no nos ensoberbezcamos. Porque antes de la caída está la altivez, está la soberbia. Antes de la caída está la altivez, está la soberbia. Si caíste fue porque te enalteciste. Así dice Dios en Proverbios. Si caíste fue porque te enalteciste. Y pasa y es aplicable a la historia de la rana, de la tortuga y los dos patos. No sé si la recuerdan esa historia. No. Ya la he contado, hermano. No. Haz cuenta que esa la contaba el hermano Ramos. Pues se dice la palabra, se la robé. Haz cuenta que estaban como había mucha agua y todo estaba muy bonito. Pues tuvieron muchos meses ahí en ese lago, dos patos, y ahí pues también ahí en la orilla vivía una tortuga. Y pues estuvieron tanto conviviendo que pues se hicieron amigos. Hay gente que dice, no, que como que hablan en las gente sin entendimiento, hermanos. O sea, porque dicen, no, ¿cómo a poco los animales hablan? Es una historia, es algo para una enseñanza. Sí, es una fábula que da una enseñanza. Pero no son fábulas que está hablando en contra de la escritura, que esas son las que el Señor prohíbe. Pero entonces tenían tanta amistad, pero entonces de repente vino una sequía y se empezó a secar el lago, se empezó a secar. Y pues entonces pues los patos como iban y venían, de repente y en esos vuelos que hacían, pues vieron otro lago muy bonito que estaba muy lleno de agua. Entonces pues como este lago ya estaba secando, dijeron, no, pues ya, ¿sabes qué, tortuguita? Pues sabes que nos vamos a tener que retirar de aquí, porque hemos visto que hay un lago más allá, varios kilómetros de aquí. Y pues ni modo, lo sentimos. Dijo, híjole, no, pues estaba muy triste la tortuguita. Mire cómo están de atentos, gloria a Dios. ¿Cómo está la hora de Cristo? Estaba bien triste la tortuguita y
Y todos estaban ahí en eso. Y hay varias versiones de esa, de la tortuga y los dos patos, pero esta versión es la del hermano Ramos. Entonces, pues estaba la tortuga que de repente se le ocurre algo. Dijo, no, ya sé cómo me pueden llevar para allá. Dijo, vamos a buscar un palo largo y luego cada uno de los patos va a agarrar el palo de cada orilla y yo me voy a pescar, ¿verdad? Del palo. Ahí en medio lo voy a morder. Entonces ustedes alzan el vuelo y yo lo voy a morder y no me voy a soltar hasta que lleguemos al otro lago. Entonces pues dijeron, pues no vayas a hablar, le dijeron, porque si hablas te vas a caer. O sea, tú ahí no te péscate del palo y no lo sueltes. Pues ahí todos que se arrancan y ahí van. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Alábele. Ahí van. Entonces, esa la contaba el hermano Ramos. Va para esa gente que le molesta que cuente uno de historias. Porque todo lo que hacía el hermano Ramos estaba bien. ¿Cuántos le alaban? Y no son celos. Entonces se da cuenta que pues ya iban y luego de repente que allá pues, los animalitos de abajo veían la escena. Ah, caray. Pues ¿cómo estuvo eso? Oye, qué buena idea. Y estaban así todos, entonces donde iban pasando, oye, qué buena idea, ¿a quién se le ocurrió esa? Entonces la tortuga dijo que a quién se le había ocurrido. Dijo, a mí. Y hasta abajo se fue. Antes de la caída está la altivez. Eso nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que hacer. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser humildes y sencillos. Cuando Nabucodonosor se creyó la gran cosa que él había hecho, en ese momento se oyó una voz del cielo y dijo que iba a ser echado entre los animales. Cuando él dijo, oh Nabucodonosor, oh Babilonia, dijo, la grande que yo edifiqué. El Señor lo mandó 7 años a comer zacate, ¿verdad? Pero como estaba en un espíritu como de animal, ¿verdad? Fue a tragar zacate. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces el apóstol Pablo le pedía al Señor, Señor, yo te ruego, Señor, que me quites este aguijón que tengo en mi carne, Señor. Quítame este aguijón. Y dice, y le he rogado al Señor 3 veces que se me sea quitado. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Oh, gloria a Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios para el hombre, para la mujer, para usted y para mí. Es por gracia que hemos sido salvos. Por su gracia nos salvó. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El apóstol Pablo deseaba que ese aguijón fuese quitado. Y era un tremendo, y lo expresó de tal manera que decía que era un mensajero de Satanás que venía y lo abofeteaba. El golpe de una bofetada normalmente es un golpe de humillación. Cuando alguien le pone una cachetada a alguien así, como que es algo yo lo entiendo así, como que es para humillar a la otra persona. Y fíjese, era un mensajero de Satanás. Dios no le mandó ángeles para que lo animaran, lo alentaran. El Señor permitió que un mensajero, un emisario del diablo, llegara y azotara y abofeteara al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que él no se enalteciera. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces no entendemos si el Señor está tratando con nosotros, por qué estamos pasando por alguna dificultad. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, enséñame qué está pasando, qué me quieres tú enseñar, Padre. Y tenemos que aguantar, hermanos, el periodo que el Señor ha determinado, probarnos. Quizá no sabemos, pero algún hermano o hermana trae, no digo un aguijón, ha de traer varios por años, y ahí está buscando al Señor. Y Señor, ten misericordia, Señor, aquí está mi vida. Y gloria a Dios. Y Dios, hermano, le dice a este hombre, a esta mujer, a este hermano, a esta hermana, dice en esta hora, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi potencia en tu flaqueza se perfecciona. Gloria a Dios. Dios quiere glorificarse en nuestra vida, en medio del problema, de la situación. Que aunque Dios no me conteste, Dios está con nosotros, está con usted, está conmigo. Que aunque pasemos por el fuego no nos va a quemar. Y aunque pasemos por las aguas, no nos van a negar. Porque el Señor es nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque hemos decidido confiar en Él. No importa, como dijo Job, aunque me matare, en Él esperaré. Bendito sea el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe, Dios sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. A veces tenemos preguntas y Dios no las va a contestar, como Job tenía muchas preguntas para Dios. Quería sentar a Dios, tenía que sentarse con Dios.
y discutir, arguir con él, ¿verdad? Porque le quería preguntar por qué le estaba pasando eso. Y cuando Dios se le apareció, Dios no le contestó ninguna pregunta. Al contrario, le hizo como más de 70 preguntas. No sabía ninguna. Porque ¿qué te estaba diciendo Dios a Job? Yo soy el que soy. Y estoy arriba sobre alto. Yo tengo toda la sabiduría y toda la ciencia. Y yo sé lo que estoy haciendo, Job. Que aunque él no lo entendía en su momento, ¿verdad? Después él entendió y supo, dijo: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor. Dios quiere manifestar su gloria, su poder en nuestra vida, en esa debilidad que usted tiene, en esa flaqueza, en ese problema. Dios quiere manifestar su gloria y su poder. Él va a perfeccionar su poder y su gloria en su vida. Pero no tenemos que voltear atrás, no tenemos que claudicar. Tenemos que seguir confiando, Señor, en el Señor. Tenemos que seguir confiando en el Señor. No importa que mi necesidad no sea contestada, yo me voy a gozar en el Señor. Aunque no haya uvas y que no haya en el corral no haya ovejas ni vacas, yo con todo me voy a gozar en el Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. No importa que se acabe todo. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi gozo. Yo me voy a gozar en Él, me voy a alegrar en Él. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Dice entonces el apóstol: por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia de Cristo. Cuando usted y yo nos gloriamos de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, entonces la potencia, el poder de Cristo habita en nosotros. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Vamos a gloriarnos de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Diga el flaco: fuerte soy. Diga el flaco: fuerte soy. En Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Si queremos que la potencia de Dios se manifieste en nosotros, nosotros tenemos que gloriarnos no en nuestras virtudes, no en nuestras capacidades, porque no son nuestras capacidades ni nuestras habilidades, es el Espíritu de Dios. Porque no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, para que Él se lleve toda la gloria. Esta gloria que Dios ha puesto en nosotros está puesta en vasos de barro, para que Él sea glorificado en todo. Eso tenemos que comprenderlo. Y Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a levantar. Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios lo va a levantar a usted, la va a levantar, hermana, hermano, lo va a levantar el Señor. Pero tenemos que gozarnos en Él. No importa que no haya nada, no importa que Dios no haya contestado mi petición, mi necesidad. La gracia de Dios me basta, me es suficiente, sabiendo que Él hará mucho más abundantemente de lo que entendemos, de lo que pedimos. A Él sea la gloria por siempre y por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Sé por lo cual me gozo en las flaquezas, en ese aguijón que tenía. Yo me estoy gozando, dice el apóstol. Se tiene que usted gozar aunque usted no lo entienda, porque el Señor no nos pide que entendamos todo lo que nos está pasando. Lo que Él nos pide es que confiemos. Que confiemos en Él, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Que pongamos nuestra confianza en el Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. El Señor le va a levantar, hermano, hermana. Dios le va a levantar, pero ahorita por lo pronto, mientras eso sucede, que la gracia de Dios le sea suficiente, le baste. Que el favor de Dios, que la misericordia de Dios sea suficiente para usted, para su vida, y usted se pueda gozar, ¿verdad? Con la gracia de Dios que está en usted, que es suficiente. Dice: bástate mi gracia. Porque la gracia de Dios es lo más hermoso, lo más precioso. Por ella somos salvos. Dice la Biblia que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Cristo lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en 2 carta a los Corintios 4:7 tenemos: empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo. Dice el apóstol, se incluía, mas no angustiados. O sea, no se llenaba de angustia. Ay,
¿Qué voy a hacer ahora? Estaba siendo atribulado terriblemente, pero no se angustiaba. En apuros, mas no se desesperaba. Él seguía firme confiando en el Señor. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Dios no le ha dejado solo ni sola, hermana, hermano. Dios no le ha dejado solo, ni le va a dejar solo ni sola. Esa es la bendición que tenemos los hijos de Dios, a los cuales Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Sí, somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos la promesa de Dios, y Dios es fiel a sus promesas. Dios a sus promesas dice sí y dice amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso es importante que usted se amiste con Dios, que usted sea hijo, llamado hijo o hija de Dios. No como dice la tradición, o usted o el hombre o la mujer pueda pensar. No, tenemos que creer en Jesús, y el creer en Jesús indica obedecerle, guardar su palabra y seguirle todos los días de nuestra vida. Entonces todas estas bendiciones que Dios habla en su palabra son suyas. Todas las promesas del Señor son suyas, porque usted es hijo o hija de Dios, y Dios no le va a dejar a usted solo ni sola. Además, la aflicción que podamos estar pasando, dice el apóstol Pablo ahí más adelante en la segunda carta de Corintios 4:17, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Eso que está pasando usted ahorita, si usted sigue y permanece fiel, está obrando Dios en usted, está generando, ¿sí? De una manera sobremanera alto y eterno peso de gloria. Amén. Más gloria y más gloria. Dice que aún no lo hemos visto, pero el día que le veamos seremos como Él, seremos semejantes a su gloria, al poder de su gloria, y se va a manifestar. Dice que se ha de manifestar en nosotros la gloria del Señor. Entonces cada vez que padecemos y perseveramos, seguimos y no nos quejamos. Mire, es muy importante, amados hermanos, no quejarnos de nuestros padecimientos. El Señor se enoja cuando usted se queja, o cuando yo me quejo. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia lo dice, bastantes partes de la Biblia, que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, cuando padecían y se quejaban, el Señor se enojaba. Lo que el Señor quería y quiere es que usted y yo sigamos confiando en Él, que sigamos confiando en Él. Él es la roca eterna de los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, toda buena dádiva, todo regalo, toda bendición desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. Él no va a cambiar. Si Él te ha dicho que te va a dar, que te va a ayudar, Él lo va a hacer. Si Él ha dicho que va a estar con usted, Él lo hace y lo cumple. Pero tenemos que estar con Cristo. Que no importa que se burlen, que digan de mí lo que sea, yo voy a estar con Cristo. Yo voy a poner a Cristo en primer lugar en mi vida. Él es el Señor de mi vida. Sí. Recréate a sí mismo en Jehová, y Él te va a conceder. Pon a sí mismo tu delicia en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entre tanto que Dios te contesta, la gracia de Dios te debe de bastar. Si Dios no hiciera nada más que salvarnos, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir hoy. Si Dios no hiciera más que salvarnos, es para estar eternamente agradecidos con Dios. Porque por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él nos perdonó, nos salvó por su gracia, nos salvó, nos hizo nuevas criaturas, nos llamó sus hijos, nos adoptó. Ahora somos de Él, somos su propiedad, somos la niña de los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo le podremos pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros? Bendito sea el Señor. Dice el canto: ¿cómo podré pagarte, mi Señor, lo que tú hiciste por mí, un vil pecador? Solo con llanto y con canto expresaré lo más sublime que tú diste a mi vivir. Debemos de estar eternamente agradecidos con Dios. No debe de haber nada de ingratitud en nuestra vida, porque Él lo dio todo por usted y por mí. Por gracia somos salvos.
Ahorita Dios está sentado en su trono de gracia. Quiere decir que está sentado en un trono donde lo único que vamos a recibir de ahí es el favor de Dios y la misericordia de Dios. Por eso dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Sí, para hallar misericordia y alcanzar. Déjame leérselo textual. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde está Dios sentado? En su trono de gracia. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Usted, si se llega a esta hora, en este momento, ante la presencia del Señor, Él está sentado en un trono de gracia, de favor, de bendición, de misericordia. Y usted va a alcanzar en esta hora misericordia, porque Dios está sentado en un trono de gracia. Y el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder, mi potencia en tu flaqueza, en tu debilidad, en tu necesidad se perfecciona. Yo voy a hacer grandes cosas con tu vida. En tu matrimonio, yo voy a hacer, dice el Señor, grandes cosas en tu vida, en tu matrimonio. Solamente que mi gracia te baste. Primero, Dios quiere que usted le pruebe que solamente con su gracia a usted le basta. Es suficiente para eso, para usted. Tenemos que darle gracias al Señor y llegarnos confiadamente, con fe, sin temor, porque nos hemos llegado al monte que humeaba, donde salía fuego y salían truenos y se oían cosas tremendas allá en el monte Sinaí. Nos hemos llegado ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos quieren en esta hora decirle: Señor, yo quiero, Señor, entrar a tu trono de gracia? Quiero presentarme ante tu trono de gracia, Señor, porque yo quiero alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos pasan al altar y le dicen: Señor, aquí estoy? Dame de tu gracia, Señor, porque tu gracia me es suficiente. La gracia del Señor aquí está. Aquí está la gracia del Señor para tocarle, para bendecirle, para hacerle bien. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Fui encontrado por mi Cristo en el dolor. Era mi vida cansada de pecar. Fue la miseria el dolor y la tristeza, las que tenían agobiado a mi vivir. Más una noche inolvidable para mí. Oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu amor, bendito Salvador. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? Lo que tú hiciste por mi humilde pecador. Solo con llanto y con canto, y con canto expresaré lo más sublime que tú diste a mí vivir. Más
noche inolvidable para mí. Oí su voz y a sus plantas me rendí. Llevo a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu amor bendito, Salvador. ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte, Señor, lo que tú hiciste por mí, un vil pecador? Solo con llanto y con canto expresaré lo más sublime que me diste a mí vivir. Más una noche inolvidable para mí. Oí su voz y a sus plantas me rendí. Llevo a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu amor bendito, Salvador. Hay lugar en Jesús para ti. Hay lugar en Jesús para ti. Aunque miles de almas ya vinieron a Él. Hay lugar en Jesús para ti. Hay lugar en Jesús para ti. Hay lugar en Jesús para ti. Aunque miles de almas ya vinieron a Él. Hay lugar en Jesús para ti. Pecador, ven al dulce Jesús, infeliz para siempre serás. Si en verdad le quisieres ser, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que
tu buen Salvador. Si cual hijo que necio peco, va buscando a sus pies compasión. Tierno Padre Jesús, hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera